Bienvenidos mis amigos a Verdades que Liberan. Gracias a Dios por aquellos que ven este programa, que escuchan estos mensajes, que le dan una mirada de fe a cada programa. Muchas personas cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, lo primero que vamos es con expectativa a decir: Dios habla a mi vida. Y creemos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla y tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Y Dios tiene un mensaje especial para usted en este día. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa y bienvenido a Verdades que Liberan. Hoy quiero hablarles de un tema que lo he llamado una mirada de fe. Cuando usted mira este programa, cuando usted se sienta, se da un tiempo para ver este programa, para ver estos mensajes, usted está dando una mirada de fe. Y es ahí donde usted va a encontrar la bendición. Dios ama la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que los que se acercan a Dios es necesario que crean que Él existe y que Él galardona a los que le buscan. Una mirada de fe suya va a recibir el galardón de parte de Dios. Una bendición de parte de Dios. Promesas de parte de Dios. Esa mirada de fe. Cuando usted le da una mirada de fe a la Escritura, usted encuentra las promesas de Dios. Cuando usted le da una mirada de fe a estos programas donde se habla de la palabra de Dios, usted va a encontrar bendiciones para su vida, para su familia. Hoy quiero compartirles un tema que se llama así, una mirada de fe. Dios muchas veces nos pone a prueba para ver nuestra fe, cuánto realmente creemos en Dios. Y es que a veces decimos: no, yo sí creo en Dios. Pero cuando llega el momento en que Dios quiere que nos involucremos, decimos: no, ahí no. Como aquel amigo que trabajaba en un circo y cruzaba la cuerda floja en una bicicleta. Y cuando hizo ese espectáculo fue donde un amigo que estaba invitado le dijo: ¿viste lo que hice? Y le dijo: sí, me parece espectacular. ¿Crees que lo puedo volver a hacer? Claro que sí, eres un profesional. Bueno, lo quiero volver a hacer, pero contigo. Quiero que vengas conmigo. Y él le dijo: no, eso no me pidas porque no lo voy a hacer. Y dijo: pero tú dijiste que crees que lo puedo hacer. Muchos decimos así: no, yo sí creo, pero no me involucres a mí. Y eso no es fe. La fe es cuando usted da un paso y se involucra y dice: yo le creo a Dios. Recuerde, no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Por eso Jesús dijo: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando usted le cree a Dios, usted pasa de muerte a vida. Usted recibe bendición, usted recibe salud, usted recibe vida eterna por creerle a Dios, por creerle a sus promesas, por dar esa mirada de fe. Una vez el Señor se enojó con el pueblo de Israel y les puso una prueba de obediencia para ver si ellos podían dar una mirada de fe y poder ser salvados. En el libro de Números capítulo 21, Números capítulo 21 está esta historia. En el versículo 4 dice: después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. ¿Sabe? Una de las cosas negativas de los seres humanos, uno de nuestros más grandes defectos, es que somos inconformes. Nada nos calza, nada nos hace sentir bien, todo nos parece ya un fastidio, todo nos aburre. Y el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. El Señor envía a Moisés, lo saca de la esclavitud, abre el Mar Rojo, le manda la columna de nube, la columna de fuego, maná del cielo, alimento de los ángeles, le manda codornices, le da agua de la roca,
y hace grandes maravillas y milagros, que ellos lo ven, ven la gloria de Dios. Sin embargo, al mínimo problema, al mínimo cansancio, a la mínima incomodidad, ya se estaban quejando, ya se estaban murmurando, querellando contra Dios, contra Moisés. Tan insatisfechos, tan inconformes. Veían la mano de Dios llevándolos en el desierto. Podían ver su amor, su compasión, su misericordia, su bondad. Pero ellos estaban quejando, se estaban murmurando. Estaban insatisfechos. Ciertamente es el mayor defecto de los seres humanos. Nada nos satisface. Todo nos aburre. Tal vez un tiempo lo disfrutamos, luego ya no. Es lo que pasa a veces con la música. Sale una canción nueva y todo el mundo la canta. Sale otra más nueva y la de acá la olvida. Mire, ellos estaban comiendo, como dice la Biblia, pan del cielo, pan de los alimentos de los ángeles, maná. Y sin embargo dicen, nuestra alma está hastiada, tenemos fastidio de ese pan liviano. Ya no queremos galleta, queremos hamburguesa. ¿Sí? Estamos fastidiados de ese pan liviano, queremos otra cosa. Y empezaron a quejarse, a murmurar, a querellar. El Señor se enojó tanto que envió serpientes venenosas, serpientes agresivas, serpientes ardientes, para que atacaran a la gente, la mordieran, y estaban muriendo cantidades de personas. De tal manera que ellos van a hablar con Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Por lo menos están haciendo algo bueno. Están arrepentidos al ver la mortandad. Están reconociendo su pecado. Habían murmurado contra Dios y también contra el siervo de Dios. Y van a Moisés y le dicen, ora, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. No queremos terminar muertos todos aquí. Mire, se habían quejado que Moisés los había traído a morir y ahora ya no querían morir. ¿Sí? Moisés dice que oró al Señor por el pueblo. Qué interesante. Moisés era el intercesor de aquel pueblo. Dios siempre utiliza a los intercesores. Cuando un rey tomó a Sara, la esposa de Abraham, Dios le dijo a ese rey, esa esposa no te pertenece, es de Abraham. Y luego le dice, ve donde Abraham para que ore a mí y yo te sane. Este rey estaba hablando con Dios. ¿Por qué no pudo el rey orar directamente a Dios y que Dios lo sanara? Dios lo manda donde Abraham, porque Abraham era el intercesor. Los tres amigos de Job, Dios les dice, vayan donde Job para que él clame por vosotros y los sane. ¿Por qué estos tres amigos no pudieron ir directamente donde Dios y Dios los sanaba? Tenían que ir donde Job, porque Job era el intercesor. Este pueblo podía ir directamente a Dios y pedirle perdón, pero no, tenían que ir donde el intercesor, donde Moisés. Hoy nosotros tenemos la misma circunstancia. Tenemos un intercesor que se llama Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede ir directamente a Dios si no es a través de Jesucristo. Hay muchos que dicen, no, yo soy de Jehová y de Cristo no quiero saber nada. Y voy directo donde mi Padre Jehová. Eso es imposible. Usted tiene que pasar por Jesucristo para llegar a Dios. Solamente a través de Él. Él es nuestro gran intercesor y sumo sacerdote. Mire, el Señor le da una respuesta a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que sea mordido por esa serpiente y mire esa serpiente que tú vas a hacer, vivirá. Ojo, no dice que miren al asta, dice que miren a la serpiente. Luego dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Moisés elabora una serpiente de bronce semejante a las que estaban atacando a la gente.
y la pone sobre una asta en alto y pregona que todo el que sea mordido se acerque a mirar a esa serpiente de bronce y que viviría, que el veneno ya no le haría efecto. Esto es algo realmente maravilloso, espectacular, increíble. Pero era el mandato de Dios, era la prueba de obediencia de Dios para ver si el pueblo podía dar una mirada de fe, que es el tema de hoy. ¿Sabe? Si a usted le muerde una serpiente, si nos mordiera una serpiente, creo que lo primero que hacemos es correr a un hospital, correr a buscar a un doctor y que nos pongan un suero antiofídico y tal vez asustados, y primero a los médicos. Lo último que haríamos creo que es ir a orar a Dios y decir, sáname Dios. Aún los creyentes hacemos eso. A veces primero corremos al médico y después nos acordamos del Dios que lo sana todo. Bueno, Dios también ha puesto la medicina, pero Dios debe ser nuestro primer recurso, la fe en el Señor. Pero ¿cuántas personas dirían, si alguien pregonara por ahí, cualquier persona que le muerda una serpiente, si mira la Biblia, va a ser sanado inmediatamente? Muchos dirían, ese tipo está demente, ese tipo es un loco. ¿Cómo va a creer que solo por mirar la Biblia ya el efecto del veneno va a desaparecer? Yo no voy a creer eso, no voy a perder mi tiempo en tonterías. Muchos harían eso, y muchos habrán hecho eso aquí. Estaban en sus carpas con las convulsiones, con la fiebre, con el dolor de la mordedura, y alguien le dijo, Moisés ha hecho una serpiente, vengan, la miran y son curados. Y muchos habrán dicho que estás loco. ¿Cómo vas a creer que solo por mirar esa serpiente ya el veneno desaparece? Yo no voy a creer esas tonterías. Y habrán muerto ahí en sus carpas. Pero tal vez otros hicieron ese esfuerzo por salir de sus carpas, caminar hacia la serpiente de bronce y mirarla con fe. Y entonces fueron sanados. Mire, Dios le da la cura. No quitó las serpientes. Las consecuencias del pecado usted tendrá que llevarlas. Pero Dios le da la cura. Dice que Él da la llaga y Él la vendará. Dios da la llaga, pero también da la medicina. El Señor no quitó las serpientes, pudo quitarlas. El Señor puso a prueba su fe, pero ellos tenían que sufrir las consecuencias de su murmuración, de su pecado. La gente que creyó la palabra de Dios, el mandato de Dios, la gente que creyó la determinación de Dios y fue y miró a esa serpiente de bronce, conservó la vida. Aquellos que decidieron no creer deben haber muerto. Y mucha gente murió, pero ya los demás miraron, creyeron y fueron sanados. Y luego tendrán que haber pregonado por todo el campamento donde estaban los israelitas, los hebreos, decir, miren a la serpiente, porque mucha gente ya ha sido sanada, mucha gente ya se ha sanado. Si es posible, si es verdad, miren a la serpiente. Y entonces fueron sanados. ¿Sabe? Escuché a un teólogo decir, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. La gente, pasando los años, empezaron a adorar a esa serpiente de bronce, en vez de adorar a Dios que les había dado la cura. En vez de obedecer a Dios, empezaron a poner su fe en el bronce, en la serpiente, no en el Dios que le estaba dando una prueba de obediencia. Si usted me acompaña al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente: Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, que significa cosa de bronce. Cuando Ezequías llega como rey al pueblo, a Israel, se encuentra en medio de una corrupción total. El pueblo se había desenfrenado a la idolatría, al paganismo, a adorar ídolos. Y cuando él llega al trono, empieza a romper y destruir todos esos ídolos. Y encuentra que la serpiente de bronce que Moisés había hecho para que ellos sean sanados de las serpientes, ahora le estaban ofreciendo incienso y adorando. Y Ezequías, que tenía claro la palabra de Dios de no adorar ídolos, hace pedazos de esa serpiente para eliminar la idolatría del pueblo de Israel.
El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Dijo por ahí un ateo, si Dios no existiera habría que inventarlo, para dar a entender su postura de que el hombre inventó a Dios, pero Dios no existe. Pero Dios es real y Él existe. Él es el Dios vivo y verdadero. Pero el hombre siempre va volcado hacia la idolatría. ¿Por qué es pertinente esta historia? ¿Por qué es importante esta historia? Porque esta historia es lo que llamamos en interpretación bíblica un tipo. Un tipo es una figura profética. Existe el tipo y el antitipo. El tipo, por ejemplo, Isaac como sacrificio y Dios provee un cordero. El antitipo, Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro tipo, la serpiente de bronce, levantada para que todo el que mire pueda ser sanado del veneno que podía matarlos. Y Jesucristo es el antitipo, es decir, el cumplimiento de esta figura profética. Jesús también sería levantado en la cruz para que todo aquel que ponga una mirada de fe en Jesucristo pueda ser salvo del pecado. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. En el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y preste atención a esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante, las palabras textuales de Jesús. Él dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, Jesús es el único que conoce el cielo, que ha venido de ahí. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Recuerde, era mordido por las serpientes. El Señor dijo, haz esa serpiente de bronce. Todo el que miraba a la serpiente era sanado. Ese era el tipo. Acá vemos el antitipo, el cumplimiento de esa figura profética. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando usted pone su mirada en Jesucristo, cuando usted cree en Él, usted tiene vida eterna. Pero recuerde, así como empezaron a adorar a la serpiente de bronce, así muchos han hecho ídolos de una cruz y un Cristo ahí colgado, y le echan incienso y le adoran, y le ponen dinero y hacen un poco de cosas, porque el corazón del hombre es idolátrico, y Dios aborrece la idolatría. Cuando usted pone una mirada de fe en Jesucristo, no una mirada física en un ídolo, en una estatua, sino una mirada de fe en el invisible. Jesucristo dijo, dichosos los que sin ver creen, no viendo. Ver ya no es fe. Por eso es una mirada de fe. Usted no vio a Cristo en la cruz, usted no lo vio morir, usted no lo vio resucitar, pero usted pone una mirada de fe en su palabra y cree, le cree a Dios, porque esta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La gente que miraba a la serpiente de bronce estaba condenado a morir, pero al mirar pasaban de muerte a vida, porque el veneno desaparecía de sus cuerpos y ellos podían seguir viviendo. Así también todo aquel que cree en Jesucristo, no en una estatua, no en una imagen, sino aquel que está en el trono de gloria, a la diestra de Dios. Esa mirada de fe en aquel Cristo, como dice Pedro, aquel nos regocijamos aunque sin verlo. Ese Jesús es el que puede sanarnos. Recuerde que la serpiente antigua, Satanás, dio esa mordida mortal en el huerto del Edén, cuando engañó a Eva y a Adán. Y ese pecado, ese veneno que es el pecado, está en nosotros.
Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado entró la muerte. Por eso dice, ahora todos los hombres mueren porque todos hemos pecado. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, dice en Corintios. Tenemos el pecado en nuestros genes, en nuestra naturaleza caída. El pecado de Adán, la mordida de Satanás, la mentira que hizo a Eva, la desobediencia de ellos trajo la muerte. La paga del pecado es muerte. Y no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, pero cuando usted pone su mirada en Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo Jesús, no la cruz, no una representación de Cristo. La persona de Cristo en su trono de gloria. Jesús ya no está derrotado ahí, todo golpeado, como lo miraban los romanos. Jesús está con poder y gloria como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando usted pone su mirada en Jesús, aquel que fue levantado en esa cruz, cuando usted le cree a Dios, entonces usted recibe el perdón de sus pecados. La sangre de Cristo le limpia de todo pecado. La gente que miraba a la serpiente de bronce levantada por Moisés en esa asta, esa mirada de fe, era una mirada física. No era la serpiente la que sanaba, era la obediencia a lo que Dios les había mandado hacer. Así también, no es ese crucifijo, no es la cruz, es la fe en la persona de Jesucristo. Dios ha establecido que ya no es por la ley de Moisés, por guardar la ley, ya que guardando la ley nadie ha podido ser justificado o perdonado ante Dios, dice la palabra. Pero por la fe en la persona de Jesucristo, usted puede ser perdonado, usted puede ser salvo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si muere físicamente, un día se levantará de los muertos. Por eso dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren, Jesús no vino a condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado. Antes de tener a Cristo yo ya estaba condenado. Caminaba por este mundo sin Dios y sin esperanza. Era enemigo de Dios en mi mente. Dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Pero cuando vine a Jesucristo, salí de esa condenación, pasé de muerte a vida. Por eso dice ahí, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Así como aquella persona que estaba mordida por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce, pasaba de muerte a vida. También dice, el que cree en él no es condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única cura que tenía el pueblo de Israel en el desierto no era un hospital, una clínica, no eran sueros, era mirar a la serpiente de bronce. La única cura que tiene la humanidad en este mundo es Jesucristo. Es mirar a Jesucristo, una mirada de fe. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo vemos, pero creemos en Él. No lo vimos en la cruz, no lo hemos visto en el cielo, pero creemos por su palabra todo lo que dice aquí, que Él es real y Él existe. Y es esa mirada de fe la que nos salva. Por eso dice que el que no cree ya ha sido condenado. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo, el que pone su mirada de fe en el Señor. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Dios tuvo que mandar un eclipse para no ver cómo maltrataron a su hijo. Y Él dice que Él es un Dios celoso y que de Él es la venganza. Y Dios se va a vengar contra la humanidad por lo que le hicieron a su hijo. Y esa copa de la ira, esa copa de venganza, se va a derramar pura sobre la humanidad. Todo aquel que no tiene a Jesús, sobre su cabeza recae toda la ira reprimida de Dios desde el Calvario. Pero aquel que cree en Jesucristo, la ira de Dios ya no está sobre él, porque esa ira cayó sobre el cuerpo inmolado de Jesucristo. Todo el castigo que merecíamos por nuestros pecados cayó en el cuerpo de Jesús. Al creer en Jesús, ya la ira de Dios cayó sobre él, ya no cae sobre mí. Soy justificado, soy perdonado, soy salvo. Pero si rehúso creer en Jesucristo, sobre mi cabeza recae toda la ira de Dios. Por eso usted necesita creer en Jesucristo para escapar de la ira de Dios. Crea en Él. Y no sea como aquellos idólatras que empezaron a adorar a la serpiente de bronce. ¿Cuántas religiones enseñan a adorar a la cruz? Veneran a la cruz. No fue la cruz, fue la sangre de Jesucristo. Fue su cuerpo inmolado. Pero muchos veneran a la cruz. Otros hacen representaciones y le ponen dinero y hacen un poco de cosas. Dios aborrece la idolatría y por eso Ezequías rompió la serpiente de bronce para que dejen la idolatría a ese pueblo. ¿Cómo quisiera que se pudiera romper, se levantara un gobierno que rompiera todas esas imágenes para que la gente no sea idólatra y no adore a Cristo a través de una imagen, sino al Cristo verdadero que viene a morar en nuestros corazones por la fe? Ese es el que salva, no el que está en una representación de yeso o de palo, sino el vivo que está en el trono de Dios como Rey de reyes y Señor de señores, en su trono de gloria, sobre todo principado y potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Ese es el Salvador del mundo. Ese Cristo glorioso es donde usted tiene que poner su mirada de fe para que el veneno del pecado sea borrado en su vida y usted pueda tener vida eterna. No caiga en esa idolatría. ¿Sabe? Y no haga como hizo el pueblo de Israel, que ya tenía fastidio del maná. Y mucha gente hoy en día, aún creyentes, ya se fastidian de escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar cosas espectaculares. Tienen comezón de oír lo que más les agrada y desechan la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene fastidio de escuchar mensajes cristianos. Prefieren ver el fútbol, la lucha libre, cualquier otra cosa. Dicen, apaga a ese loco que está hablando. Y desprecian, así como el pueblo de Israel despreciaba el maná. Mucha gente desprecia la palabra de Dios. Prefiere ver novelas, fútbol, cualquier cosa, sin entender que va rumbo a la destrucción. El Señor enviará serpientes ardientes a su vida. Ponga su mirada a tiempo en Cristo Jesús y ame su palabra. Ame el maná que Él tiene para usted. No lo desprecie. No lo mire con fastidio como lo miraban los israelitas. Y no caiga en la idolatría de necesitar un Cristo que pueda ver físicamente. Recuerde, es una mirada de fe. La fe en Jesucristo es la que puede salvar. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Y desde luego eso pasó hace más de 2000 años. Hoy usted no lo puede ver, pero una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si usted confía en Jesucristo, si usted cree en Él, así como el pueblo de Israel no tenía que creer en el asta, sino en la serpiente, mirar. Y no tenían que realmente creer en la serpiente, tenían que creerle a Dios que había dicho que si hacían eso, si obedecían, se salvaban. Era la obediencia la que salvó al pueblo de Israel. Así también, si usted le obedece a Dios y cree en Jesucristo, deposita su fe en Jesús, deja su idolatría, deja su religión, deja de despreciar la palabra de Dios y rinde su corazón a Jesucristo, usted verá la gloria de Dios. Usted también experimentará la salvación. Por eso dice un texto, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Quiere tener vida eterna, quiere escapar de la condenación y del juicio, la ira de Dios que viene sobre este mundo, crea en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque hay un solo Salvador. No hay dos ni tres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo intercesor, Jesucristo. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oro al Señor que usted crea en Cristo Jesús, que ponga una mirada de fe en Jesucristo para que usted pueda gozar de la vida eterna. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones.